eh, 12 rubiola y 13 hidrofobia. No va a entrar, o sea, vamos a avanzar todavía las hepatitis, hemos de avanzar SIDA, hemos de avanzar ébola, pero eso no ha de entrar ya al primer parcial, eso vamos a dejarlo para el segundo parcial, para el final, etc. Con el grupo cuarto 3 ya hemos sorteado las preguntas para el simulacro, entonces yo quiero que me den 3 números para 4 temas, 1, 2, 3, 4, sí, para 4 temas. Para la fiebre hemorrágica boliviana, denme 3 números, ¿sí? Cualquier número del banco de preguntas que les he enviado, entonces cualquier pregunta que toque, pero denme solo números. A ver, Gladys Rojas, denme un número. ¿Está Gladys? ¿Qué Sí, número? doctor. 3. 3. A ver, José, dame otro número. No tan seguiditos, pues sí, tenemos, sí, variaditos. ¿Cuánto? Muy seguiditos, pues del 3 al 4, del 1 al 3 no hay mucha diferencia. Ya, 10, perfecto. Ya entre el 10 y el 20, otro número. ¿Quién? Lisbeth. 15. 15, ya. Ahora vamos para fiebre amarilla. Don Alex, a ver, deme un número. 13, doctor. 13. Ya, Sí, otro. doctor. Ya. A ver, Andrea, otro número. 4. Otro número. 18. 18, muy bien. Otro número. Dani. 2. Ya, el 2. Para varicela, a ver, denme números. Entre el 10 y el 20, a ver, denme. A ver, 15. ¿Quién sigue? 15, ya. Otro número. 19. 19. Otro número. 10. 10. Ya, ahora, para antivirus, denme un número. Del 20 al 30, a ver, denme números. 26. 26, muy bien. Otro número. 29. 29, otro número. 20. Sí. 20, ya, está bien. 20. Listo, gracias, jóvenes. Entonces, de los otros grupos me han dado, a ver, anótense 532, 9419, 2112, 20, 13, 17, 30, 14, 17, 18 y los que ustedes han dado. Entonces, con de esos voy a preparar el examen, 35 preguntas. Ya me han dicho que quieren 10 minutos de excelente. 1 minuto por cada pregunta, opción múltiple es más que suficiente, pero van a tener 10 minutos más para que puedan revisar. Al cabo de ese tiempo se ha de cerrar el examen y ya nadie más va a poder responder. Esa es la modalidad del examen. Doctor, ¿a qué hora va a ser el simulacro? Así vamos a simular, perdón. ¿A qué hora va a ser el simulacro el día domingo? Por eso les voy a comunicar, no sé si será el sábado. A ver, sugiéranme qué horas quisieran. Creo que pueda ser el día domingo después de las 8. Tenemos parcial las 8 de la mañana. El domingo. Y utilizamos el sábado para terminar de estudiar. Allá, entonces, ¿a qué hora van a dar su examen? El domingo. Ya. Entonces haremos el simulacro en la tarde, ¿qué les parece? Sí, está bien. Ya, ya. Todos tendrán el domingo en la mañana, por ahí sería grave que algún grupo tenga en la tarde, porque yo quiero hacerlo con todos los grupos para probar la capacidad de recepción de Google Meet. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, dijo el cielo. Listo, jóvenes, ahora sí con ustedes tenemos que ingresar a un
nuevo tema. ¿Quién es ese joven? Neymar. Neymar. Un Tucher. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque Neymar estuvo con parotiditis en el 2018, ya no me acuerdo, o el 2019, vean. Entonces, esa era una foto cuando él se faltó, creo que ya estaba en el equipo francés, no sé qué se llama, donde debuta, entonces le sacaron esta foto, a poco que dejó el Barcelona. Ah, no, está todavía creo que con la entonces estaba todavía en el Barcelona. Entonces así salió, vean, la glándula, la región parotidia tumefacta, ¿no es cierto? Y bueno, por eso traje para un poquito motivarles. Y el pasado año, y el año pasado también tuvimos, sobre todo en La Paz, más de 3,000 casos de parotiditis. Entonces pensamos que esta enfermedad ya estaba olvidada, teníamos muy pocos casos y entonces a estas enfermedades que reaparecen se llama precisamente emergentes o reemergentes, no emergentes. El COVID es emergente, no teníamos. Y chikungunya es emergente, Zika virus es emergente, el dengue hemorrágico es emergente, pero el paludismo es reemergente y esta parotiditis es reemergente y si aparece sarampión ha de ser también reemergente. Entonces vamos a estudiar ahora eso. Ahí está. ¿Qué les diría? De una manera nada casual, precisamente aquí está la glándula, ¿sí? Esta es una de las glándulas mayormente afectadas, o es una de las glándulas afectadas. Esta ubicación interesante topográfica de la glándula nos va a permitir establecer un punto doloroso a partir de la comisura labial hasta el pretrago. Dividimos en 3 partes iguales, un tercio anterior, medio y posterior. Justo el tercio posterior cae en el punto doloroso que vamos a explicar en su momento. Pero imagínense, a ver, introduzcan, ¿qué lado es el que están viendo de la cara? Derecho, doctor. Derecho, Ya, doctor. entonces, ya, el lado derecho. Entonces, ¿cuál es la mano más hábil de la mayoría? El derecho, ¿no es cierto? Entonces, el lado derecho es con la mano derecha. Entonces, introduce el índice. A ver, introduzcan mentalmente el índice. Introduzcan hasta cubrir prácticamente la glándula parótida. Y luego aprietan suavemente su mismo dedo, imaginando que están apretando la glándula parótida. ¿Están imaginando o no? A ver, introduzcan imaginariamente el dedo índice hasta donde está la oreja, ¿sí? Y ahí luego con el dedo pulgar de la mano derecha, entonces suavemente. Entonces ahí provocamos el dolor y además la emergencia de la salida que ya veremos más adelante. Entonces muy importante esta diapositiva, por eso la traigo en la primera diapositiva. La estructura ya conocen ustedes, vamos a definir con qué sinónimos conocemos, geográficamente dónde existe esta enfermedad y cuál es la etiología y qué son los trastornos patológicos que ocasiona y cuáles son los síntomas emblemáticos en cada periodo clínico. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que ustedes ya conocen? El método clínico, fundamentalmente los exámenes complementarios, o en su caso de gabinete, etc. El tratamiento, en qué consiste el manejo terapéutico de esta enfermedad y finalmente si hay o no vacuna o qué medidas profilácticas se emplean, conociendo que profilaxis significa hacer algo antes del daño o antes del hecho al que tenemos miedo o del que tenemos que cuidarnos. Definimos entonces, ¿qué es esta
parotiditis es una enfermedad viral, de etiología viral, es infecciosa y contagiosa, muy contagiosa. De transmisión aérea, esta sí es emblemáticamente de transmisión aérea y rápida propagación. Felizmente, jóvenes, no es así COVID-19. Ustedes saben que el COVID-19, las gotas, las micropartículas de saliva son pesadas porque el virus tiene alto peso molecular y caen a menor distancia, solamente los 2 metros que hemos dicho. En cambio, estas pueden propagarse hasta unos 6 metros de distancia. Hubiera sido grave de ser así con el COVID-19. Pregunta de examen, ¿afecta a las glándulas salivales o salivares y también ovarios, testículos, o sea, las gónadas, tanto femenina como tanto de las mujeres como de los varones, las mamas en ambos casos, la glándula tiroides en ambos casos, páncreas y sistema nervioso en ambos casos? Vean, esta es la pregunta de examen, en forma secuencial e imbricada. ¿Qué significa la forma secuencial? Tenemos 2 glándulas parótidas. En el ejemplo, si afectase la glándula parótida, no lo hace al mismo tiempo. Primero afecta cualquiera, la izquierda o la derecha, eso es, no tiene significación. Cualquiera puede afectar primeramente. Y si va a afectar la otra glándula parótida, lo hace entre el 5º y 7º día. No sé si me han entendido. Si va a afectar la misma glándula, no siempre afecta la misma glándula, puede hacerlo o como no. Imagínense que afectó en primer lugar la glándula parótida derecha y en forma secuencial puede afectar la otra glándula parótida izquierda, digamos, en el ejemplo, pero no lo hace al mismo tiempo, sino al 5º o 7º día. Vean, esa es la característica. ¿Y cuánto dura la enfermedad? 10 a 12 días, o inclusive 8, 10 o 12 días, la afectación de una glándula salivar. La forma secuencial, en este caso, jóvenes, no es cuando ha concluido toda la afectación, todo el tiempo de compromiso de la glándula, sino entre el 5º y 7º día. En los últimos días, cuando está por pasar, podríamos decir, entonces compromete la segunda glándula. U otro ejemplo, el ovario de una señorita puede afectarse en primer lugar, aunque en este caso es diferente el ejemplo. ¿Cuánto dura las gónadas? Dura 15 a 20 días. Entonces sigamos el ejemplo con las glándulas salivares para no confundirnos. Supónganse que la glándula parótida izquierda de una damita se ha afectado. Ese proceso dura solamente 8, 10 a 12 días. Y puede afectarse la glándula sublingual de la misma damita entre el 5º y 7º día. A eso se llama imbricado. Antes que concluya totalmente la patología, se suma el otro compromiso. Un ejemplo más les doy y ojalá que con eso me comprendan totalmente. ¿Qué ejemplo cotidiano podemos ver en el techo de las casas? Las tejas. Las tejas son secuenciales e imbricadas. Primero colocan en la punta y colocan encima la segunda teja y encima la tercera teja y así sucesivamente. Ese es un ejemplo de secuencial e imbricado. Volviendo entonces y aprovechando al máximo nuestra imaginación, una glándula se afecta y cuando estaba por finalizar entre el 5º y 7º día se puede afectar la otra glándula. El proceso clínico en este caso se imbrica como las tejas. ¿Me entendieron, señores alumnos? Sí, doctor. Ya. Eso les voy a preguntar. No sé de qué manera, pero les voy a preguntar. Pero por lo menos de momento dice que afecta a las glándulas salivales, también afecta a otras glándulas como los ovarios, testículos, mamas, tiroides, páncreas y sistema nervioso central, pero no afecta al mismo tiempo, sino en forma secuencial, pero además imbricada. Antes de que pase toda la patología, se suma, se imbrica.
Si me han comprendido así, jóvenes, entonces me doy por satisfecho. Y si no, me pueden parar y preguntar, no he entendido, explíquenme otra vez, no tengo ningún problema. Esta enfermedad no tiene tratamiento específico, no hay un antiviral con el que podemos combatir, eso quiere decir, pero puede prevenirse mediante la vacuna triple viral. Ya ustedes sabían, cuando hemos avanzado rubeola, hemos avanzado sarampión y en este caso la parotiditis. Esta triple viral inmuniza contra estas enfermedades y hay que aplicar una vez que ha cumplido el primer año de edad o después, o sea, quiere decir el mes 13, 14 y 15, ojalá. Posteriormente también hacemos un refuerzo cuando están entrando a la escuela o a los 4, 5, 6 años, y si no lo pudieron hacer entre el octavo, noveno y 11 años también se puede hacer. Como complicación, aunque infrecuente, puede causar esterilidad, tanto como que sea al hombre o a la mujer, sobre todo al hombre. ¿Por qué? Porque esta enfermedad epidemiológicamente afecta más a los menores de 15 años y mucho más entre los 5 y 3 años, menores de 5 años. Esos serían los datos epidemiológicos. Entonces, por eso el interés. Y cuando alguien padece, sobre todo las mamás, se preocupan mucho, ¿sí?, de su hijito varón. Entonces consultan inmediatamente. Yo me acuerdo en una práctica en el Hospital Único cuando hacíamos, yo puedo hacer también en ese hospital, en el periodo presidencial. Entonces trajo una mamá muy afligida y su hijito tenía como 8 o 9 años. Entonces muy solícita la mamá y el jovencito muy simpático y la mamá también. Y el motivo de consulta, sí, entonces yo le pregunté, y la sintomatología era menor, vean, no era muy, estaba comenzando, pero la mamá estaba al acecho. Y entonces le pregunto, y me dice, doctor, lo he traído, doctor, atiéndame. Y le pregunto, o sea, le pregunto para saber el motivo de consulta. ¿Por qué lo ha traído, señora? Le digo, sí. Sabe, doctor, me dice, en el vecindario y en la casa donde vivimos están enfermando varios niños y mi hijito lamentablemente ha enfermado también. Mire, ya está pasando, me dice, de la glándula parótida. Aunque estaba tumefacta aún la glándula, pero efectivamente ya estaba entre el 5º y 7º día. Y mire, me dice, su compañoncito, así llaman, ¿no?, las personas al testículo, el compañero o el compañón. Entonces, mire, doctor, está más crecidito que el otro. Ya ha tenido fiebres y le he dado ya su analgésico, o sea, le dio ya su paracetamol. Entonces le pregunté, ¿por qué lo ha traído, doctor? Yo no quiero que le pase a mi hijito, no quiero que, yo quiero que mi hijito tenga su familia. Y yo sé, doctor, que esta enfermedad puede perjudicármelo a mi hijito. Vean la pulcritud y la preocupación de la mamá. Una excelente educación sanitaria, entonces pudimos tranquilizarle a la mamá y pudimos hacer el tratamiento que les voy a enseñar que se hace en estos casos. Bien, creo que hemos concluido la definición. Además, decir que igual que en la varicela, esta enfermedad, jóvenes, igual que en el sarampión, deja inmunidad definitiva. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varias preguntas de examen. Aquí tenemos una pregunta de examen, ¿cierto? ¿Qué significa secuencial y qué significa imbricada? La palabra imbricada y secuencial en esta enfermedad. Y luego ya saben que se puede prevenir mediante la vacuna triple viral, pero vean esta otra pregunta. Como complicación, aunque infrecuente, la esterilidad, sobre todo en los varones, también en las mujeres, pero menos frecuente. Y además deja inmunidad duradera o definitiva. La persona que ha padecido parotiditis nunca más lo hará. ¿Cómo conocemos esto? Conocemos como paperas. Ahí está otro niño con paperas. Conocemos como parotiditis. Parotiditis epidémica es el nombre también peculiar de esta enfermedad. También se puede llamar parotitis. También se llama orejones.
Ojalá que investiguen por qué se llama orejones. En el Brasil sé que se llama cachumba. ¿Hay algún brasileño acá en este grupo? Bueno, no hay, creo, ninguno. La distribución geográfica acusa que esta es universal. Hay en todas partes. La etiología, jóvenes, aquí vemos otro jovencito, ¿vea? Con la región parotítica o parotía deformada. ¿vea? Se borra el surco, justamente es la depresión del pretrago. Esta es la maqueta del virus. Es un paramyxovirus mediano de tamaño 150 nanómetros de diámetro y su genoma, como están viendo acá, es el ARN de un solo filamento de polaridad negativa. La nucleocápsides helicoidal, como están viendo, ¿sí? Están protegidos, ¿no es cierto?, por unas proteínas, sobre todo la L-polimerasa. Una capa lipoproteica externa que estamos viendo acá en violeta, una doble capa de lípidos, y tiene 6 proteínas estructurales. 2 glicoproteínas de superficie que estamos viendo acá, ¿sí? Una glicoproteína, una glutinina, una uraminidasa y una proteína de fusión. Aquí podemos ver ya prácticamente todas las proteínas, o la mayoría de ellas. Aquí tenemos la proteína de fusión en amarillo, y esta es, aquí dice attachment, una proteína de unión. Esta sería la proteína de unión, y aquí está la nucleocápside con la ribonucleoproteína que representan estas tres esferitas, donde podemos ver en violeta la fosfoproteína. Aquí podemos la L-polimerasa o la grande, ¿sí? Está mostrándonos en azul y la nucleocápside en verde. Y luego el genoma viral que estamos viendo de forma helicoidal. Y luego tenemos acá una capa matriz en color marrón y la doble capa de lípidos en celeste. Y estas estructuras superficiales como púas o espigas que sobresalen en la superficie externa. Ahí está la hemaglutinina, neuraminidasa, HN, y que sirve para la fusión, la proteína de fusión, para la fusión viral también, con la membrana celular de la célula huésped. La nucleocápside que ya hemos hablado, la proteína asociada, o que es la fosfoproteína, y tenemos la L-polimerasa o proteína grande, que acá está representada en color azul, y la proteína matriz M en marrón que ya les he mostrado. Pero acá vemos una maqueta mucho más detallada aún, que da cuenta de la misma estructura. Además, aquí está representando ya, aquí en la nucleocápside, están estos 3 componentes. La L-polimerasa grande, la nucleocápside que envuelve al ARN y la fosfoproteína. Aquí está la nucleoproteína que forma la nucleocápside, la L y la P, la fosfoproteína, y la L-polimerasa que interviene en la actividad de la polimerasa viral. Entonces, esto tiene que ver mucho en la réplica viral. Acá tenemos una proteína hidrófoba pequeña que no aparece en las otras, ¿sí? Una pequeña púa en la estructura antigénica superficial. Y esta grandota que estamos viendo como hongo es la proteína de fusión, y esta con 2 esferitas es la hemaglutinina neuraminidasa. Aquí están sus roles. La proteína M que participa en la formación de la envoltura viral, y acá la proteína de fusión, nos está dando cuenta, sirve como mediadora de la fusión de la membrana y actividades de hemolicina. Y aquí a la adherencia del virus para el ingreso también la hemaglutinina y neuraminidasa. Y acá la proteína B o proteína viral de fijación de zinc, fundamentalmente de naturaleza, ¿sí?, elemental de zinc, que tiene múltiples funciones. Aquí vemos otra maqueta con los mismos componentes, demostrando de otra manera, ¿no es cierto? Aquí nos están mostrando la L-polimerasa y aquí nos está mostrando la nucleoproteína helicoidal que contiene el ARN. Acá solamente para establecer las propiedades físicas, queridos alumnos, es estable a 4 grados centígrados por varios días, esto que ya conocen, en segundo han aprendido, y sensible al calor y éter. Luz ultravioleta y formalina también destruyen o inactivan
Pero vean, sobrevive a la deshidratación por congelación y mejor por liofilización casi indefinidamente. Fuente de transmisión, el hombre es el único huésped. Entonces, la vacuna pues es muy ventajosa. ¿Por qué? Porque la vacuna, igual que la inmunidad natural, va a protegernos casi de por vida. Entonces, el hombre es el único huésped y ya saben que se propaga por vía aérea. Si no hay preguntas, avanzamos a la próxima diapositiva. Aquí está entonces la secuencia de la réplica viral. Aquí estamos viendo la adherencia, luego la penetración y acá la desenvoltura o la descapsidación, donde prácticamente se libera o deja suelto el genoma viral, la misma que luego es la transcripción, luego la traducción y la replicación, los diferentes componentes, ¿no es cierto?, de los componentes y las proteínas estructurales del virus. Y en el aparato de Golgi se ensamblan y finalmente acá ya prácticamente igual se están ensamblando y la estructura proteica superficial y finalmente hay la maduración del virus y finalmente es expulsado el virus por gemación en este caso y proceso que puede provocar la destrucción de las células. Acá podemos observar igualmente la infección de la persona, hemos dicho ya, mediante las micropartículas de saliva, de infección de persona a persona de forma directa a través de la vía aérea y infección de las células de la pared respiratoria, entra a la orofaringe y vean, la replicación primaria entonces, ¿dónde ha de suceder? En las células epiteliales de la cavidad nasal, fundamentalmente. Aprovecho para decirles también, por ejemplo, en el caso del estafilococo aureus, la mucosa nasal es la que en mayor cantidad y en mayor concentración abriga o acoge a los estafilococos. Naturalmente que tenemos en la piel, en la orofaringe, en el conducto auditivo externo, en nuestras manos, en nuestro reloj, etcétera, los biógenos, estoy hablando del estafilococo, pero cuando una bioquímica va a hacer un examen de laboratorio, toma la muestra de la cavidad nasal, haciendo campo con su mecherito de Bunsen, etcétera, y entonces en el laboratorio toma y sopea ahí, sí, obtiene la muestra de la fosa nasal o de la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque acá el estafilococo está en mayor concentración. Entonces, en el caso del virus de la parótida, el paramyxovirus, igualmente acá, jóvenes, empieza a multiplicarse. Después de multiplicar, o de replicarse, perdón, en estas células, entonces avanza al conducto de Stennon o de Stensen. El conducto de Stensen o de Stennon contamina y por ese conducto penetra este virus, ¿sí? Y también, a partir de la multiplicación en la cavidad nasal, alcanza la vía sanguínea. Y a través de la vía sanguínea se disemina a todas las glándulas salivares. Aquí están las glándulas salivares, ¿sí? Desde la mucosa nasal alcanza la circulación y entonces va a diseminar a la glándula parótida, a la subángulo maxilar, a la sublingual, etc. Las glándulas salivares. Y también por la misma vía sanguínea y por la misma circulación va a llegar también a la parótida. Y como verán, a la glándula parótida hay dos maneras de invadir: a partir del conducto o de las fosas nasales, ¿no? Y aquí está el conducto de Stennon, ¿sí? Aquí está el conducto de Stennon, la desembocadura del conducto de Stennon está a esta altura. Entonces, por acá de la mucosa nasal, ¿no es cierto?, detrás de la orofaringe, entonces se comunica y va a invadir hacia la parótida o vecindad. Sería por vía conductual acá, ¿sí? A través del conducto de Stennon. Y también a partir de la mucosa nasal, también por vía circulatoria, a través de la circulación sanguínea, ha de llegar también a la parótida. Eso es lo que está mostrando este diagrama. Pero también por la vía sanguínea ha de afectar las gónadas. El testículo va a provocar una inflamación, una orquitis, y como complicación poco frecuente hemos dicho la esterilidad en el hombre. Y en la mujer también por la vía sanguínea de alcanzar los ovarios y va a causar ¿qué cosa? Oforitis u ovaritis. Igualmente la complicación, aunque poco frecuente, también menos frecuente que en el hombre, puede haber también esterilidad. ¿Eso en qué caso sucede? Ustedes muy bien saben que hay dos testículos. Entonces, cuando un testículo se destruye, inevitablemente el otro testículo cumple con la función supletoria de manera óptima, igual que el ovario. Las glándulas mamarias también se pueden afectar,
también el páncreas, entonces va a haber acá una pancreatitis ureana y entonces va a haber un cuadro clínico bastante florido, moderado o grave. La glándula tiroides sería grave si se afecta a la glándula tiroides, es poco frecuente. Y si se afecta el sistema nervioso central, tenemos fundamentalmente encefalitis y puede haber también meningitis o ambos casos. El oído también puede afectarse, igualmente puede provocar sordera y las articulaciones, estamos hablando de las artritis poco frecuentes, no es ni el 1% este tipo de complicaciones o afectaciones o compromiso clínico de las articulaciones. Vean, jóvenes, entonces el amplio panorama de la parotiditis, pero fundamentalmente es más padecimiento de las glándulas salivares y con alguna relativa frecuencia la orquitis o la ovaritis. En el hombre muy pocas veces puede causar la esterilidad, pero hemos de aprender a tratar para evitar la esterilidad. Bien, una vez que está en la glándula parótida replicándose el virus, jóvenes, se vierte a la boca y garganta desde las glándulas salivares, tanto como que sea la glándula parótida, solo estoy poniendo como ejemplo, puede también ser la sublingual o puede ser la subángulo maxilar. Entonces podemos nosotros detectar en las secreciones antes de las manifestaciones clínicas, vean ustedes. Hemos dicho que días antes puede ya estar contagiando la enfermedad en las personas, sobre todo en los niñitos que padecen. Esto es bastante popular y conocidísimo este proceso de la enfermedad en los kinders, ¿sí? en el jardín de niños o en el ciclo primario. Entonces el director es responsable, avisa, notifica al director de sedes y como se tratan de niños que tienen que cuidar, entonces se decreta una suspensión de clases que es la evicción escolar durante unas 2 o 3 semanas. Entonces dice, en tal colegio hubieron varios niñitos con papel. El director de sedes junto con el director han decidido, ¿sí?, la evicción escolar. Entonces, para el aislamiento correspondiente y para evitar que otros niñitos se afecten. Esa es un poco la historia. Vean, desde 3 o 4 días antes se transmite la enfermedad hasta una semana después. Entonces, vean ustedes, es bastante largo el periodo de transmisibilidad en esta parotiditis. La epidemiología, jóvenes, recalco que afecta, vean, en amarillo son todos los países y nuestro país está también. Sobre todo enferman jóvenes, los niños, los adolescentes y la población adolescente menores de 15 años y niños entre los 7, 6 y menores de 5 años son los que más padecen. Pero últimamente con el SIDA también están enfermando adultos y adolescentes entre los 16, 15, 17 años también. Y ahora hay una teoría que se postula también, ¿por qué está emergiendo, por qué está reemergiendo esta enfermedad? Se dice que como la vacuna es altamente eficaz, parece contradictorio. Se ha aplicado, pero ya no ha recibido más el estímulo de esa vacuna. Entonces, poco a poco va desvaneciéndose o va disminuyéndose su capacidad protectora. No sé si me estoy dejando entender. ¿Por qué? Porque como circula menos el virus, entonces no está testeando, no está comprobando la capacidad de protección inmunológica de la vacuna. Entonces, como un deportista famoso, basquetbolista, pónganse así, si deja de jugar unas 3 semanas, no pasará mucha pérdida de su competencia, de su capacidad deportiva. Va a seguir, digamos, encestando, en fin. Pero si deja de practicar 6 meses, ya le costará, pero tampoco será muy grave. Pero si deja 5 años y si deja 10 años o 15 años, este famoso basquetbolista probablemente ha de perder un 90% o más, o quién sabe, ya no va a poder jugar. Entonces, lo mismo se comenta de la parotiditis. Han dicho, si la vacuna es tan eficaz como la misma enfermedad que deja una inmunidad definitiva, duradera, de por vida, ¿por qué la vacuna, teniendo la misma capacidad, luego ya no protege y hay casos en los que recibiendo la vacuna han enfermado? Entonces, ¿qué se dice?
aquí hay otra paradoja, que esa vacuna, por muy poderosa que hubiese sido, como el virus no hay a la persona para despertar su capacidad protectora, entonces se ha desvanecido, se ha ido perdiendo poco a poco por esa falta de entrenamiento. Pero si el virus a una persona vacunada hubiera llegado varias veces, entonces, ¿no?, la memoria celular o inmunológica hubiera actuado. Entonces, el que estaba entrenado para destruir, para inactivar al virus de la papera, lo hubiera hecho, pero como que por mucho tiempo ya no ha llegado el virus, y el momento en que llega después de mucho tiempo, resulta que el sistema inmunológico de esa persona ya no sabía pelear contra el virus ni defender. Un poco esa es la historia novelada, por qué un vacunado sí puede provocar que reaparezcan otra vez la parotiditis en personas vacunadas. Esa es la respuesta. No sé si me han entendido o no sé si tienen preguntas al respecto. Doctor, yo tengo una pregunta sobre eso de la vacunación. ¿Ya? Bueno, en el anterior tema igual se veía de que en la rubiola igual hay algunos casos, y bueno, con el tema del sarampión igual se ha registrado reemergencia en Santa Cruz. Entonces, no sé si, o sea, sí estaría fallando el tema de la vacunación, pero también no sé si correspondería entonces volver a realizar esta misma inmunización en la población, porque es justamente con la triple viral que se está fallando y están apareciendo estas enfermedades. Sí, el fenómeno que usted toca se llama la falla vacunal, en el caso específico del sarampión. En el sarampión ya es una evidencia la falla vacunal. Y esta falla vacunal tampoco es muy grave. Esta falla vacunal va a dar origen al sarampión modificado. Si bien va a enfermar, no debería haber enfermado esa persona vacunada, pero hay una falla vacunal. Más que de la vacuna, parece ser un concepto más que una propiedad de la vacuna. El concepto de falla vacunal quiere decir que aquella persona vacunada ha enfermado. Esa sería la falla vacunal. Y ahora no hay una evidencia si es una falla en la composición de la vacuna, o simplemente podríamos atribuirle a este mismo fenómeno que usted está observando bien, de que en el devenir del tiempo hubiera perdido, se hubiera desvanecido. No me gustaba mucho utilizar esa palabra, pero ahora estoy hallando un sentido de utilizar. Más bien diríamos que ha ido perdiendo su capacidad protectora a lo largo de los años cuando no ha habido una estimulación antigénica. ¿Qué sería la estimulación antigénica? Sería la llegada de un virus con toda su capacidad de estructura antigénica que insulta al organismo, pero este organismo ya había creado anticuerpos mediante la vacuna, entonces tenía toda la capacidad de reaccionar. Entonces, este concepto está siendo investigado cada vez más y están en pleno proceso de investigación para establecer una evidencia. ¿A qué se debe? ¿A la falla en la composición de la vacuna? ¿O es que habiendo desarrollado plenamente, entonces seguramente van a estudiar los procesos de seroconversión, van a titular los anticuerpos, y en algunas personas vacunadas mucho tiempo entonces igualmente van a establecer después de cuántos años, seguramente van a titular la capacidad de neutralización de la inmunoglobulina G. Entonces seguramente van a decir, en aquellas personas después de 20 años si siguen viviendo, después de 15 nos dirán, y dirán lo que usted está diciendo. Es conveniente revacunar, o sea, un refuerzo. Como que en la parotiditis se emplea un refuerzo cuando están entrando a la escuela, al ciclo primario, y eso sucede más o menos en algunos a los 5 o 6 años. Y si no lo pudieron hacer, también están haciendo un refuerzo ya prácticamente en la edad del colegio, entre los 11, 12 o 13 años. Probablemente, querido amigo, suceda eso cuando haya una evidencia concreta y comprueben que se está desvaneciendo o disminuyendo, perdiéndose esa capacidad protectora. Seguramente con base a esa evidencia, entonces hemos de volver a revacunar. De momento la incidencia no es tampoco grande. Además, como ya son adultos en algunos casos, entonces ya, si son papás, póngale, entonces ya no hay preocupación de la esterilidad. Y además, si se afectara con una orquitis
evitaríamos la complicación con la competencia que hemos de aprender. Pero de momento, la vacuna es eficaz y hay que seguirlo haciendo con la triple viral que protege contra la parotiditis, el sarampión y la rubéola precisamente, aunque son cepas diferentes. De la rubéola que usted ha mencionado de la parotiditis es la Geraldine y es la Sendegel de la rubéola. Es una muy buena cepa. Entonces, por eso precisamente han dicho, si es una excelente cepa, Plotkin, ¿por qué están habiendo estos casos? Pero no son muchos casos en la rubéola. Como le digo, están investigando. Seguramente si ellos ven para poder poner un refuerzo, sobre todo sería las mujeres en edad fértil. ¿Sí? Porque las niñitas, pues, se están vacunando con la triple viral. Y el programa de erradicación de la rubéola, concretamente de la rubéola, se practica en la población de edad fértil, tanto en varones como en las damas. Constantemente se está haciendo con la intención de eliminar esta enfermedad. Y si estamos en esta tendencia, con este objetivo, seguramente que no tendremos problemas que los vacunados puedan padecer más adelante. Pienso yo que con ese programa de erradicación de la rubéola que se va a aplicar masivamente a la población en edad fértil, no vamos a tener este problema que estamos teniendo con la parotiditis o con esa tendencia epidemiológica, sobre todo en Europa y Asia. No sé si ha respondido, querido amigo, pero eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, doctor. Ya, la parotiditis, vean, procede de una antigua palabra inglesa. Doctor, ¿cómo está? Disculpe, con respecto a ese tema, ¿existe algún registro en base a las historias clínicas de los pacientes? Porque tomando en cuenta lo que mencionó mi compañero, ¿no existiría alguna susceptibilidad por parte, tal vez de forma genética, que puedan tener esa predisposición las personas que hayan vuelto a enfermar a pesar de estar vacunadas? Creo que no. En el sarampión concretamente estamos hablando de la falla vacunal que ya les he explicado y pareciera ser que al cabo de mucho tiempo disminuye esa capacidad protectora. Pero, ¿por qué les digo? Porque el virus de la papera o de la parotiditis es muy estable, ¿sí? Y no hay mucha variabilidad, lo que no sucede con COVID. Y lo que no sucede con el virus de la gripe, estos son inestables y hay una variabilidad tremenda en estas partículas virales. Son inestables, sobre todo el tipo A, que tiene la capacidad de cambiar, de mutar cada 2 años. Pasa que no cada 2 años emerge un virus de alta patogenicidad o de mayor virulencia. Entonces, por eso es que pasan inadvertidos, pero que muta cada 2 años sí lo hace. Lo que pasa es que una de esas mutaciones tiene una gran patogenicidad, virulencia que puede causar una pandemia, como ha sucedido en la variabilidad del COVID-19, que todo el mundo piensa que es un virus manipulado. Y si eso ha sucedido, malditos los chinos cochinos. Pero no sabemos aún, no podemos tampoco. Esto es aprovechando yo nuestra confidencialidad, estoy hablando como lo estoy haciendo, pero si han manipulado, malditos que sean, que han conseguido este virus con tantas propiedades, sería una quimera. La combinación, se dice, del virus del ébola, que es una hemorragípara de 95 a 100% de letalidad. Luego hubieran utilizado una partícula del virus del SIDA, tremendamente mutante, también inestable. Y luego que hubieran utilizado también una parte de la estructura antigénica del virus de la gripe A, imagínense ustedes, totalmente inestable, y de alguna partícula más de un virus hemorrágico, ya les he dicho, del ébola. Si esto es así, imagínense entonces si es una manipulación, por eso es que estamos teniendo tantos problemas. ¿A qué iba? Que si es tan inestable, ha de ser difícil elaborar una vacuna que proteja contra COVID-19. Entonces, y si se logra una vacuna óptima, por lo menos que dure un tiempo, un año, mejor dicho. Eso sucede en la gripe. La vacuna más eficaz que han encontrado es una vacuna que protege durante un año. Yo me aplico ya, es el segundo año que me he aplicado, y no he enfermado
no he enfermado gripe. Y basado en esto, jóvenes, yo ya tengo un diseño de investigación tan importante o mucho más que el que hemos iniciado. El primero que hemos iniciado ya prácticamente, hemos concluido prácticamente, ahora va a comenzar la etapa de análisis. Y con la doctora, con mi amiga la doctora Terán, vamos a emprender. Entonces, aquí sí les invito, jóvenes, ¿por qué? Porque no va a ser de tanto riesgo el hecho de que ustedes participen. Entonces yo les voy a ofrecer algunos buenos puntos a aquellas personas voluntarias que sí ya participen directamente en la investigación. Una vez que presente oficialmente de que estemos ya terminando el análisis de la investigación que hemos hecho del dióxido de cloro, voy a presentar este diseño de lo que les estoy diciendo. No quiero adelantarme mucho más, pero va a ser muy interesante y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿sí? De la capacidad inmunogénica de las vacunas, particularmente en la gripe y en el COVID. Entonces, en síntesis, hay virus que aún teniendo vacunas, el periodo de protección no es muy prolongado. Es perentorio, es fungible en el tiempo, esa capacidad, metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque el virus es inestable y tiende a mutar. En cambio, el virus de la parotiditis, el del sarampión, y no lo son tanto, pero claro, están investigando. Es posible que esté cambiando ¿qué cosa? La capacidad inmunológica de las personas, por ejemplo, aquellos inmunodeprimidos. Es obvio que si están inmunodeprimidos, esa capacidad de anticuerpos que se formó también ha de disminuir. Un poco por ahí va la investigación. Doctor, Ya no buenos tenemos días. tiempo. Sí, ya no tenemos tiempo, entonces quedamos acá. Pero ha sido muy productiva, me gusta que me pregunten y así se hace más dinámica la clase. Vayan a su práctica, jóvenes, y nos vemos. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? ¿El lunes o el miércoles? El martes. Ah, el martes. Ya, hasta el martes, jóvenes, que les vaya bien, pórtense bien. Ah, y les voy a avisar el domingo a qué hora de ser exactamente la prueba.